Chicos, bueno, vamos arrancando. No antes de saludarlos, ¿verdad? Esperando que estén muy bien. Este, recordarles que mañana no tenemos clase y que estaríamos finalizando la semana del 14 de marzo, ¿verdad? Para que lo tengan por ahí en cuenta. Ok, chicos, bueno, vamos a continuar con el tema de acceso a la red, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar un poquito de la parte del protocolo Spanning Tree. Voy a recordar que este protocolo lo que va a buscar como tal es que no hayan bucles en la red, ¿verdad? Un bucle normalmente es un proceso, ¿verdad? Que se repite, que se repite, que se repite, que se repite indefinidamente, ¿verdad? La gente que conoce un poquito de programación ya tienen, digamos, una noción más amplia de que es un bucle, ¿verdad? Un bucle va a ser infinito. Entonces, en este caso, los atacantes lo que buscan es de que ese bucle se repita y se repita y se repita hasta consumir los recursos de la red, ¿verdad? Al final de cuentas, ellos terminan como haciendo una especie de negación de servicios, ¿verdad? Ellos lo que terminan haciendo es como una especie de ataque y negación de servicios, negándole al usuario legítimo, ¿verdad? El acceso a la red. Entonces, Spanning Tree, ¿qué es lo que hace? Ok, Spanning Tree viene y nos bloquea un enlace, ¿verdad? Lo que va a hacer es eso, bloquearnos un enlace. ¿Con qué finalidad? Él busca bloquearnos ese enlace, de evitar el bucle. ¿Verdad? Que en el momento que el paquete vaya a querer empezar a girar, ¿verdad? De que él encuentre aquí como un paso cerrado. Esa es la función estándar de Spanning Tree, ¿verdad? Recordemos que nosotros podemos jugar con eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos hacer configuraciones y permitir que Spanning Tree, pues, haga lo que nosotros decimos, por decirlo así, digo yo, ¿verdad? Entonces, de ahí yo puedo hacer balanceos de carga, genero rutas redundantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo VLAN, ahí, VLAN 10, 20, 30 y 40. Entonces yo digo, tiro 10 y 40 por acá, tiro 20, 20 y 30 por acá, ¿verdad? Entonces aquí yo ya puedo generar, bueno, primero hago un balanceo carga. ¿Por qué? Porque no estoy enviando todo el tráfico de una VLAN por el mismo lugar, ¿verdad? Yo no estoy enviando todo el tráfico de la VLAN por un mismo enlace, lo estoy dividiendo. Aparte de eso, recuerden que yo voy a tener, si este es root, ¿verdad? Este va a ser secundario para estos dos VLAN. Entonces, digamos, aquí vamos a tener como segunda opción esto. Entonces, si a mí que se me cae este enlace, todo el mundo viaja por acá. Si a mí se me cae este enlace, todo el mundo viaja por acá. Entonces, eso es parte de lo que me permite a mí, ¿verdad? De pues hacer Spanning Tree, ¿verdad? Recordar ahí dentro de las cosas de que se trabaja en Spanning Tree, que yo voy a tener un switch que va a ser el root bridge, ¿verdad? Va a ser el switch principal. Vamos a tener un switch que es root secondary. Yo se lo voy a indicar. Puedo dejar que lo haga el protocolo al azar, ¿verdad? Recuerden que hay un valor de prioridad. Recuerda que ese valor de prioridad es 32.769, sumándole al ID del sistema extendido. Bueno, ese valor es 32.000, en realidad 768. Pero recuerden que todos los switches pertenecen a la VLAN 1, entonces se le suma la VLAN 1. Eso se convierte en 32.769, más el ID de sistema extendido, que es el ID de sistema extendido, el valor de la VLAN. Entonces, pero para la VLAN 10, entonces va a ser 32.779. Para la 20, 32.789. Para la 30, 32.799. Para la 40, 32.809. Y así sucesivamente, ¿verdad?
y así sucesivamente. Entonces, ese es el valor del sistema extendido. Entonces, el dispositivo o el switch que tenga ese valor de prioridad más bajo es el que se va a tomar o el que se va a usar como root bridge, ¿verdad? Ahora, eso si yo lo dejo que él lo haga por defecto, ¿verdad? Lo que yo les estoy diciendo ahorita es que nosotros vamos a jugar con eso, ¿verdad? Nosotros vamos a jugar con eso. Entonces, cuando yo pongo root primary, cuando yo pongo root primary, VLAN XXX, yo con esto lo estoy obligando a que sea el root bridge. Tenga una prioridad más baja o no. Yo le voy a decir, usted es el root bridge y punto, ¿verdad? Usted es el root bridge y punto. Y pues diga, haga lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, esa parte, ¿verdad? Para tomarlo ahí en cuenta. Luego recordar que los puertos van a tener roles. Nosotros vamos a tener un root port. En primer lugar, tendrás que conectar Google Workspace. Tenemos un root port, ¿verdad? Tenemos un puerto designado y vamos a tener un puerto bloqueado. Nosotros podemos, con solo ver la topología y saber cuál es el root bridge, ¿verdad? Con solo ver la topología y saber cuál es el root bridge, yo puedo decir cuáles son estos puertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el root port siempre va a estar frente al root bridge. Entonces, si este es root bridge, este es root port. Por defecto, este va a ser designado y este va a ser designado, que son los que permiten el envío de datos. El root port también permite el envío de datos por aquello, ¿verdad? Pero para que lo vean, digamos así. Si este es root port, este va a ser designado. Como este es el root bridge, este va a ser root port. Entonces, este puerto que me está sobrando aquí, ¿cuál va a ser? El bloqueado, ¿verdad? Ese va a ser el bloqueado. Igual pasa con este, cuando este es root port para unas cosas, entonces root bridge, perdón, este va a ser root port, este va a ser designado, este va a ser designado, este va a ser designado, este que estaba bloqueado para las VLAN del otro lado va a ser root port y este va a estar blocking. Entonces, los puertos van a tener pueden tener doble función, por decirlo así, dependiendo de la ubicación de la VLAN. ¿Y más? Entonces, y ahí como para ir afinando un poquito lo que era Spanning Tree, ¿verdad? Por si no se acordaban, ya vamos a ir arrancando y ahí lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Que dice que es protocolo Spanning Tree, un protocolo de red que asegura una topología libre de bucles en redes Ethernet conmutada. Siempre que a mí me dicen conmutado, chicos, yo voy a tener switches de por medio. Siempre. O sea, cuando a mí me dicen conmutado, yo ya tengo que saber que hay switches de por medio. Dice que este fue desarrollado por un señor que se llamaba Brian Perman. Bueno, se llama, no sé si ya habrá muerto en realidad. Eso fue a principios de los 90, creo que fue en el 94, ¿verdad? Y el estándar original es IEEE 802.1D. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar ahora IEEE 802.1W, dependiendo del modelo, el protocolo, perdón, que nosotros estemos usando. Pero ese es el protocolo estándar. Dice que la función principal del spanning tree es evitar bucles en la red que pueden causar serios problemas de rendimiento y una caída de la red. ¿Verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán. Dime, Carlos. ¿Cómo se dice bucles en inglés? ¿Cómo es que se Bucle, saldría eso en el certificado?
Pero te voy a acordarme porque Bueno, eso lo busco después, perdón. Sigue. sí, sí, porque se me olvidó. Este, clean. Sí, se me fue completamente. Tranquilo. Loop, sí, cierto, un loop. Hostia, Gracias. Sergio. Ay, sí, sí, loop, sí, sí, loopback. Las interfaces de bucle invertido, loopback. Sí, sí, se me fue completamente un loop. Ah, ¿qué les decía, verdad? Si recordamos, este, de cuando hablábamos un poco de la tabla MAC, cuando una tabla MAC recibe una dirección MAC que ella no conoce, ¿verdad? Esta, pues, la va a enviar a todos los dispositivos por todos los puertos, ¿verdad? Por todos los puertos, a todos los dispositivos, preguntando a quién pertenecen, ¿verdad? Recuerden que eso se llama una difusión desconocida. El acceso, cuando no conoce una dirección MAC, ¿verdad? Y cuando de la tabla se satura, ¿verdad? Los atacantes pueden hacer que la tabla MAC se sature, ¿verdad? Los atacantes pueden hacer que la tabla MAC se sature. No sé si ustedes recuerdan que también en Modo se les hablaba un poco de una herramienta que se llama Markov, ¿verdad? Que Markov lo que hace es enviar direcciones MAC falsas. Markov puede enviar 8192 direcciones, 8000 direcciones MAC falsas por segundo. Un puerto se puede aprender 8192. Pero un puerto se puede aprender 8192. Entonces quiere decir que en un minuto ya he enviado cualquier cantidad de direcciones MAC. Recuerden que la tabla MAC, dependiendo del protocolo, perdón, del modelo, puede acumular o almacenar 132.000 direcciones MAC. Entonces, digamos, en este punto, en un minuto el atacante tiene la tabla MAC vomitando direcciones MAC, literalmente, ¿verdad? Vomitando direcciones MAC. Entonces, eso nos afecta a nosotros en la red directamente, ¿no tal? ¿Verdad? Entonces, en este punto, nosotros podemos evitar esto con la seguridad de puerto. Si no tenemos la seguridad de puerto, nos saturan la tabla MAC y hacen que la tabla empiece de hacer difusiones desconocidas. Esas difusiones desconocidas, si no tuviéramos spanning tree, empiezan a hacer el bucle, y el bucle, y el bucle, y el bucle, el bucle, ¿verdad? Y ya rapidito la red está, pero vuelta loca, por decirlo así, caída completamente. Obviamente nosotros vamos a implementar seguridad de puerta, vamos a implementar spanning tree. Entonces es más complicado que una cosa de esta se pueda dar, ¿verdad? Como tal. Que dice que el objetivo principal de spanning tree es identificar y desactivar enlaces redundantes para evitar bucles en la red. Mientras mantiene una red redundante activa, que pueda proporcionar caminos alternativos en caso de fallos, ¿verdad? Que eso es lo que veíamos ahorita. ¿Verdad? Que yo les decía que uno al final de lo que va a tener son, al final uno lo que va a tener son, de rutas alternas, ¿verdad? Rutas alternas, redundancia, balanceo de carga, que es parte de lo que nos va o nos va a permitir a nosotros, y pues, ay, ya se me fue la palabra. Se me fue la palabra. De beneficiarnos, ¿verdad? Eso lo que nos va a permitir a nosotros es de beneficiarnos al final de cuentas. Ok, dice que los procesos de operación de Spanning Tree, lo primero
primero que él va a hacer es elegir el puente raíz, ¿verdad? El root bridge. Dice que Spanning Tree va a seleccionar un switch en la red para que actúe como puente raíz. Este switch va a tener el bridge ID más bajo, que es una combinación de la prioridad del puente y su dirección MAC. ¿Verdad? Esa prioridad es el valor que les decía ahora, el 32.768, más la VLAN 1 más el ID del sistema extendido. Él va a tomar la dirección MAC en cuenta cuando todos tengan la misma prioridad, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo este switch aquí estándar, tengo este switch aquí estándar y este switch aquí estándar, sin una sola configuración, o a todos les hago VLAN 10, por ejemplo, todos van a tener la misma prioridad, ¿verdad? Todos van a tener la misma prioridad. ¿Por qué? Porque están en igualdad de condiciones. Entonces, ahí entraría a jugar la dirección MAC del switch, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso es que nosotros, que era lo que les decía ahora, nosotros jugamos con eso. O sea, si yo tengo todas las VLAN y todas las VLAN son iguales en los mismos switches, ellos van a elegir por MAC. Pues yo los voy a obligar, por decirlo así. Dice que va a determinar el camino más corto. Cada switch va a calcular el camino más corto al puente raíz, usando el costo del camino, que se basa en la velocidad del enlace. El puerto con el camino más corto al puente raíz se va a convertir en el root port. Si lo queremos ver desde el punto de vista, tomando en cuenta velocidades y demás, lo podemos ver así. Recuerden el tip. Si este es root bridge, este es root port. O sea, siempre el puerto que esté frente al root bridge va a ser root port. No, o sea, no va a haber forma de que eso vaya a cambiar, ¿verdad? Ok, luego va a seleccionar los puertos designados. Un puerto, si no está bloqueado y si no es root port, va a ser designated, ¿verdad? Que era lo que les decía ahora. Si esto es root bridge, esto va a ser root port, este va a ser designated, este va a ser designated, este va a ser designated, este va a ser root port y este va a estar blocking. Ese es el estándar. Y lo podemos ver con el show running, con el show spanning tree, ¿verdad? Con el show spanning tree yo puedo ver esa información, ¿verdad? Un puerto designado, como les decía al inicio, él está en review, que llama uno, ¿verdad? Cuando un puerto está o cuando un enlace está en review es porque él tiene la capacidad de enviar información, de enviar datos, ¿verdad? Dice que los puertos bloqueados o puertos redundantes, los puertos que no son ni raíz ni designados, se van a bloquear para evitar los buques. Es solo un puerto por VLAN, ¿verdad? Él solo va a bloquear un puerto por VLAN porque si lo hace de otra manera, si él lo hace de otra manera, nos dejaría sin comunicación. Digamos que él bloquee estos dos al mismo tiempo para la misma VLAN. De ahí no hay comunicación, ¿verdad? Y no hay forma de comunicarse. Estados de los puertos dice que en el caso del blocking no participa en el review de tramas y solo escucha las BPDU. Este estado previene los bucles, es el que va a estar deshabilitado, ¿verdad? Dice que el puerto cambia a un estado a ese estado cuando el spanning tree decide que puede ser parte del camino activo. En este estado, el puerto sigue sin reenviar tramas de usuario y solo puede escuchar que es un camino activo. Y si yo tengo acá,
y este es el root bridge. Este va a ser designated, este va a ser designated, este va a ser root port, este va a ser designated, este va a ser root port, y este va a estar bloqueado de cuál es el camino activo. Este, ¿verdad? Porque este no. Ese no puede ser el camino activo porque es el que está bloqueado, ¿verdad? Ok, luego tenemos el learning. El puerto comienza a aprender direcciones MAC de las tramas que recibe, pero aún no reenvía tramas de usuario. En este punto, y en este punto, digamos, por decirlo así, ellos están haciendo el proceso de negociación de Spanning Tree. ¿Verdad? Eso se hace en el momento que se hace la convergencia, ¿verdad? Eso se hace en el momento que se hace la convergencia. Recuerden que la convergencia del switch son los primeros 30-40 segundos una vez que el switch inicia. ¿Verdad? Una vez que el switch se inició, ¿verdad? En los próximos 30-40 segundos se hace el proceso de convergencia. ¿Qué es ese proceso de convergencia? Ok, se habilita el spanning tree, se habilitan, digamos, el Ether Channel, si hay algún Ether Channel, se cargan las tablas MAC, se cargan las tablas ARP, ¿verdad? Permiten el paquete de mensaje, el paso de mensajes de DHCP, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos se dan en ese proceso de convergencia. Entonces, ahí es donde se da la negociación. Luego tenemos forwarding, el puerto reenvía tramas de usuario y sigue aprendiendo direcciones MAC. Este es el estado activo para la transmisión de datos, que ese es el reenvío que les decía yo ahora. Si el puerto está en root port, él está en reenvío. Si el puerto está en designated, él está en reenvío. La única forma que él no esté en reenvío es que esté bloqueado, ¿verdad? Y tenemos el disable, el puerto no participa en spanning tree y no reenvía tramas de usuario, ¿verdad? Pero ya ahí, cuando yo hablo de disable yo estoy hablando que yo lo deshabilite el puerto, ¿verdad? O sea, lo habilité como tal, ¿verdad? Ok, los tipos de spanning tree, ¿verdad? Les decía ahora que el 802.1d es el original, ¿verdad? Es el estándar original, el que se creó. Dice que tiene una convergencia de 30 a 50 segundos. Luego tenemos el Rapid Spanning Tree Protocol, que ese es el 802.1w. Mejora los tiempos de convergencia significativamente a menos de 10 segundos para introducir nuevos roles y estados de puerto, por eso se llama Rapid. Luego tenemos el Multiple Spanning Tree, que es el 802.1s. Permite múltiples instancias de Spanning Tree dentro de una red, lo que mejora la utilización de enlaces redundantes. Y por último tenemos el Pervilan Spanning Tree Plus, que es propiedad de Cisco, que ejecuta una instancia Spanning Tree por cada VLAN, permitiendo balanceo de carga en el tráfico de Spanning Tree. Ese es el que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Ese es el Spanning Tree que nosotros vamos a utilizar, el VLAN Spanning Tree Plus, que es el que nos permite ir y poner Spanning Tree, VLAN tal, root bridge. Spanning Tree, VLAN tal, root secundario. ¿Verdad? Que ese es el que nosotros podemos poner un switch root port para una VLAN y secondary para otra, ¿verdad? Dice que el Rapid per VLAN Spanning Tree Plus es propiedad de Cisco, combina las capacidades del Rapid Spanning Tree, ¿verdad? El 802.1w con las características del per VLAN Spanning Tree Plus, que proporciona una instancia Rapid Spanning Tree para cada VLAN, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener instancias separadas para cada VLAN
pero con la función del rapid, ¿verdad? Entonces, permitiendo una rápida convergencia y optimización del tráfico en redes que utilizan VLANs. El principal objetivo del Rapid per VLAN Spanning Tree Plus es mejorar la velocidad de convergencia en redes múltiples, múltiples VLAN, permitiendo a cada VLAN mantener su propia topología de árbol de expansión, y esto va a ayudar a optimizar el uso de ancho de banda y mejorar la redundancia y la tolerancia a fallas. ¿Verdad? Que era lo que les comentaba ahorita al inicio, ¿verdad? Que en este caso, pues yo tiro una VLAN por un lado, tiro otra VLAN por otro. Tengo redundancia, ¿verdad? Porque si a mí me falla A, me responde B, ¿verdad? Si a mí me falla B, me responde A. Entonces, es parte del proceso, ¿verdad? Vamos a seguir por acá. Ventajas del Rapid per VLAN Spanning Tree. Dice que convergencia rápida. Dice que al estar basado en el Rapid per VLAN Spanning Tree, permite una rápida convergencia de la red en caso de cambios de la topología, reduciendo los tiempos de convergencia a menos de un segundo en las condiciones ideales, ¿verdad? En este caso, ¿qué es eso? ¿Verdad? Que levante en el momento que la red se me cae, ¿verdad? Principalmente eso es lo que se va a buscar, que en el momento que el enlace falle, él levante de la manera más eficiente posible, ¿verdad? Dime, Berman, Buenas noches, ¿todo bien, profe? pura vida. Eso. Ay, disculpe, la semana pasada es que con eso de entrar a clases, niños y todo es un desorden. No, no, tranquilo. Profe, hablando de Spanning Tree, tengo entendido que ya viene configurado por defecto en los routers. A la hora que nosotros cambiamos el protocolo, a lo que tengo entendido es que brinda una velocidad mayor, ¿es o no? Sí, 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 digamos, él viene por defecto. O sea, con solo que usted conecte los switches, ya ellos hacen el proceso, ¿verdad? O sea, ya ellos vienen y hacen toda la elección, y ahí como todos tienen el mismo ID de sistema extendido, la misma BPDU de puente, ¿verdad? Ellos van a hacer la selección por MAC. Nosotros lo que vamos a hacer después es jugar con eso, ¿verdad? Porque yo le puedo decir, ok, usted mande los datos por acá, ¿verdad? Al tener yo esto, digamos. Digamos, ellos por defecto van a decir, ok, este es el puerto que yo bloqueé, ¿verdad? Por defecto. En el momento que yo diga aquí que este es el root bridge para VLAN 10 y 20, por ejemplo, y este es el root bridge para VLAN 30 y 40, entonces obviamente ya este puerto bloqueado va a cambiar. ¿Por qué? Porque se va a bloquear acá como tal para 10 y 20. Y este se va a bloquear acá como tal para 30 y 40. Entonces, en este caso, VLAN 10 y 20 vienen y viajan por acá. La 30 y 40, asumiendo que el router está aquí, entonces nada más hace y viajan por acá. Entonces, pues ahí ya ahí Una, hacen pre- un balanceo de carga. Dime. una preguntita, es que no sé si como te digo, el bootcamp me sirve a mí mucho para refrescar conocimientos. ¿Cómo se llamaba cuando uno, exactamente esta topología, que es un triángulo, ponía dos cables de cada lado, Ether Channel el o Etherchannel, ¿verdad? agregación de enlaces. Sí, sí, sí. De eso vamos a hablar Excelente. ahorita, más adelante en este mismo tema. De hecho, todo esto Excelente. lo vamos a configurar, y hoy no creo que nos dé tiempo porque nos faltan 63 diapositivas, ¿verdad?
Pero la otra semana vamos a hacer ejemplo configuración de todo eso, de Spanning Tree, Ether Channel, de HSRP, de DHCP, todo eso lo vamos a meter un poquito la otra semana en la parte de configuración. Ven para que lo tengas ahí en cuenta. Ok, entonces, ¿verdad? Nos dice que vamos a tener una optimización por VLAN. Entonces, cada VLAN va a tener su propia instancia Spanning Tree, ¿verdad? Que era lo que les decía ahorita. Y tenemos un balanceo de carga. No es lo mismo que yo mande el tráfico de VLAN 10, 20, 30 y 40 por acá, a que yo le diga, ok, váyase dos VLAN por aquí y las otras dos por aquí, ¿verdad? Obviamente, la carga es menor, ¿verdad? La carga es menor y se van a aprovechar de muchísimo mejor los recursos, ¿verdad? Dice que mejora el uso de enlaces redundantes al permitir diferentes topologías de Spanning Tree para cada VLAN. El Rapid per VLAN Spanning Tree Plus puede utilizar enlaces redundantes de manera más eficiente. Este Rapid per VLAN, en realidad, lo que va a hacer, ¿verdad? Lo que él va a hacer, es hacer una convergencia más rápida, ¿verdad? Vimos que el estándar son de 30 a 50 segundos. De ahí se puede perder información, ahí se nos puede caer la red, ¿verdad? Si él lo hace en 10 segundos, genial, ¿verdad? Que eso es lo que viene a implementar la parte del Rapid. Entonces tenemos esa convergencia rápida, un balanceo de carga y con de redundancia, ¿verdad? Porque si me falla este enlace, entonces todo el mundo se viene por acá, ¿verdad? Que era lo que hablábamos hace un ratito. Ok, dice que comparación del Spanning Tree con el Rapid Spanning Tree, el Spanning Tree original utiliza una única instancia Spanning Tree para toda la red con tiempos de convergencia de 30 a 50 segundos. El que él nos va a hacer por defecto a nosotros es el Spanning Tree estándar, el original. Por eso es que él llega y me bloquea un puerto, ¿verdad? Entonces, en este punto es el estándar original. El Rapid Spanning Tree es una mejora para proporcionar una convergencia más rápida. Dime, Kevin. Profe, una consulta. Igual en el interchannel, cuando se hace troncal, y está como, digamos, triangular, siempre se bloquea uno. Ajá. Digamos, si yo tengo esto, si yo tengo esto, sin configurar Spanning Tree, él me va a bloquear todo un lado. Recuerden que a la hora que yo implemento Ether Channel, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer que estos tres cables se vean como uno solo. Estos tres cables se vean como uno solo y estos tres cables se vean como uno solo. Físicamente tengo tres, pero de manera lógica a nivel de sistema tengo solo uno, ¿verdad? Entonces en este caso, él lo que hace es bloquear, de bloquear los tres, ¿verdad? Igual lo podemos ver, por ejemplo, si yo implemento eso, pero en este tipo de topología, ¿verdad? Sin tener el triángulo. En este caso, ¿qué es lo que hace Spanning Tree original? Me bloquea estos dos y me deja solo uno habilitado. En el momento que yo ya haga la configuración del Spanning Tree, entonces ya él los va a habilitar y los va a bloquear según la configuración de cada uno, ¿verdad? Y según la configuración de VLAN que yo haya hecho, ¿verdad? Ok, el Rapid Spanning Tree es el Rapid Spanning Tree original, o sea, él va a bloquear uno, ¿verdad? Para todas las VLAN. ¿Cuál es la diferencia? Que va a converger más rápido. Ahora veíamos que era más o menos 10 segundos. ¿Verdad? Entonces, él lo que va a hacer es hacer que esto sea más rápido. ¿Verdad? Luego tenemos el per VLAN Spanning Tree Plus, que hace una instancia de Spanning Tree para cada VLAN, pero con el estándar de 30 a 40 segundos. Vean que a final de cuentas lo que se va haciendo entre cada una de las mejoras
es ir como fusionándolas, ¿verdad? Ya cuando le metemos el Rapid, entonces convergen 10 segundos, pero tenemos una instancia separada de spanning tree para cada VLAN, ¿verdad? Entonces se tiene en este punto, ¿verdad? Entonces es de pues fusionar. ¿Y qué? Y de pues aprovechar las cualidades de cada uno de los protocolos e implementarlo en uno solo, ¿verdad? Ok, en el caso del Rapid per VLAN Spanning Tree Plus, si ustedes veíamos, ¿verdad? O si veíamos ahorita, en el Spanning Tree estándar tenemos 5 estados de puerto, ¿verdad? En el caso del per VLAN Spanning Tree Plus, tenemos 3, que es discarding, el puerto no reenvía tramas ni aprende direcciones MAC, equivalente al estado blocking y listening en Spanning Tree. Luego tenemos el learning, aprende las direcciones MAC pero no reenvía tramas. Y el forwarding, el puerto reenvía tramas y aprende direcciones MAC. Entonces, en este punto, ¿verdad? Es donde se hace el proceso de Spanning Tree, ¿verdad? En este puerto es donde o en este estado es donde se hace el proceso de Spanning Tree, ¿verdad? La elección de los roles del puerto bloqueado y demás, ¿verdad? Dime, Carlos. ¿Cuánto tiempo se aprendía la dirección MAC? En el Rapid per VLAN Spanning Tree Plus, 10 segundos aproximadamente. ¿Y en el learning? No, Ah, ese ok, es el no, proceso, digamos, sí, él en todo este proceso, por decirlo así, tarda 10 segundos. sí, entiendo. Ujú. ¿Ves? ¿Me gusto? Ok, los roles de los puertos, esos eran los que hablábamos ahora, ¿verdad? Root por el puerto con el costo más bajo hacia el puente raíz, el que está al frente del root bridge. Designated port, el puerto con el costo más bajo hacia el segmento de la red, ¿verdad? Si este es root bridge, ¿verdad? Este va a ser root port, designated y designated, ¿verdad? Alternated, ¿verdad? Un puerto de respaldo para el root port, y ese va a ser el que tenemos por este otro lado, ¿verdad? Que al final de cuentas, todos están o tienen la misma función, ¿verdad? Como el backup port, ¿verdad? Que es un puerto de respaldo para el designated en el mismo segmento. ¿Sí, ok? Profe, usted tal vez podría repasar eso en un ejemplo para, para retomarlo. Es que esa parte también yo siempre he tenido como duda, digamos, ahí, porque se va con la MAC address, ¿verdad? Que se elige. En el estándar, sí. Ya una vez que yo ponga el root bridge, no, ya yo lo voy a elegir. Digamos, si yo lo dejo que lo haga por defecto, sin ninguna configuración, lo hace por dirección MAC. Pero como nosotros lo vamos a configurar, nosotros vamos a decidir cuál es el root bridge, perdón. Entonces ahí no se hace por dirección MAC, porque yo lo estoy, como, por decirlo así, lo estoy obligando a que él sea el puente raíz. ¿Ves? Dime, Berman. Bueno, aprovechando un toque ahí, tal vez al compañero le pueda servir. Hasta donde tengo ya entendido, el profesor no puede decir si es verdad o no. Cuando nosotros lo hacemos y nada más está ahí pegando cables, él siempre va a escoger al más viejo, más antiguo, ¿cierto o no? Del que tenga la MAC más baja, por decirlo así. Ujú. Sí, sería el más viejo. Y Sí, ahora lo que está diciendo el profesor es que ya después de que él designó alguno, que va a ser el más viejo en este caso, o la más antigua, más antigua, nosotros lo cambiamos. exactamente. Sí, Digamos, ya uno decide. Ya ahí usted dice, ok, este va a ser para
10 y 20 y este va a ser para 30 y 40. O al revés, este va a ser para 30 y 40 y este va a ser para 10 y 20, que ya eso lo vamos a decidir nosotros como tal. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, si yo configuro, gracias ahí por el aporte, hermano. Si yo configuro las VLAN aquí, 10, 20, 30 y 40, igual acá, él lo va a hacer estándar, porque todos van a tener el mismo valor, ¿verdad? Todos van a tener los mismos valores de, del bridge, de la BPDU del bridge, ¿verdad? Porque van a ser 32.779, 32.789, 32.799, 32.809 en todos los switches. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo decido cuál va a ser el root bridge para las VLAN. Pues de esa manera yo puedo y pues yo lo que les digo es que es de jugar con eso. Bueno, en realidad uno lo que hace es jugar con la topología y acomodarla al final de cuentas a gusto de nosotros, ¿verdad? Y sí, esto lo vamos a configurar la próxima semana, Kevin. Como les decía hace un ratito, no creo que nos dé chance de sentarnos a configurar todos los ejemplos, entonces el otro jueves, si Dios lo permite, lo vamos a estar configurando. Luego una preguntilla, Dime. disculpe ahí adelantándome también a otro. Es que usted dice que aquí se configuran las VLANs 10, 20, 30 en uno y el otro. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo el nombre ahorita, el proceso que uno designaba a un switch como para las VLAN como el principal y el otro nada más o sea, propagaba las VLAN a nosotros. BTP. Era BTP. Ujú. Que uno designaba a un switch como principal y ahí nada más él Usted hacía propagaba. un maestro, por decirlo así, y los otros los configuraban como peones o como esclavos. Entonces él Sí, era el que solo les lo pasaba la jalaban. información. Ajá. Sí, sí, Ah, el ok. BTP. Ya no se ve eso, Eso. ya lo había sacado Cisco de currícula en la actualización a versión 7. Ok. Está bien, Lo gracias. quitaron, sí, 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 BTP es. Ok, vamos a seguir por acá. La unidad de datos de protocolo para el bridge, ¿verdad? O la BPDU. Dice que las BPDU Rapid Spanning Tree se utilizan para detectar y negociar cambios en la topología. En el Rapid por VLAN Spanning Tree Plus, las BPDU se envían más frecuentemente que en el Spanning Tree, permitiendo una rápida detención de cambios. Para ellos, esa información siempre se está intercambiando cada cierto tiempo. En el momento que ella lo recibió de acá, ok, necesito reconfigurar, ¿verdad? Necesito, bueno, reconfigurar, no, sino que reordenarme porque no estoy recibiendo comunicación de tal lado. Entonces necesito empezar a respaldar, ¿verdad? Ok, dice que en el puerto, el root port, perdón, es el puerto de cada switch, no raíz, que tiene el camino más corto hacia el puente raíz. Por eso les digo, si yo tengo un root bridge acá, varios cuadros. Entonces, si este es el root bridge, pues siempre, el que esté de frente, va a ser el root port, ¿verdad? Su función principal es ser el puerto a través del cual el switch se comunica con el puente raíz y por lo tanto este puerto siempre va a estar en estado de reenvío, ¿verdad? Él siempre, siempre, siempre va a estar en estado de reenvío, ¿verdad? Porque tiene que permitir el tráfico de datos. Dice que función del root port, establecer conectividad hacia el root bridge, que es el enlace principal que conecta un switch con el root bridge. A través de este puerto, el switch envía y recibe la TPU hacia y desde el puente raíz. Participa en el cálculo de Spanning Tree. Durante la fase de elección del root port, el switch evalúa todos los puertos basándose en el costo del camino hacia el root bridge. Este proceso es fundamental para evitar bucles y asegurar una topología libre de bucles en la red. ¿Por qué? De lo que él dice, ¿verdad? Va a ser el más corto
al root bridge. Entonces, este es el más corto. Porque si yo selecciono este que está acá, tiene que venir y hacer esto. No puedo seleccionar este que está aquí abajo porque está todavía más largo. Entonces, siempre el que está al frente es el que va a ser el más corto. ¿Verdad? Va a ser el que va a estar más cerca siempre al root bridge. Reenvío de tráfico. Una vez que el root port ha sido seleccionado y el spanning tree ha convergido, el root port se utiliza para reenviar tráfico de datos hacia el root bridge y el resto de la red. En otras palabras, o en palabras sencillas, va a tener una función común y corriente, ¿verdad? Que es el reenvío de datos. Dice que en el proceso de selección dice que identificación del root bridge, cada switch va a identificar el root bridge en la red a través del intercambio de BP de bus. El switch con el bridge ID más bajo va a ser elegido como root bridge. ¿Verdad? Que ese va a ser el switch principal. Aquí yo creo que más bien en lugar de root port es root bridge. ¿Verdad? Me parece que es root bridge en lugar de root port. Dice que va a hacer el cálculo del coste de camino. Cada switch calcula el coste acumulado de los caminos hacia el root bridge a través de cada uno de los puertos. El coste del camino se basa en la velocidad del enlace y otros factores configurables. Uno puede configurarle costo y demás a los enlaces. Sin embargo, eso es algo similar a lo que yo siempre les digo cuando se hablan de los timers, ¿verdad? Cuando uno habla de los timers, yo siempre les digo, el protocolo está diseñado y configurado para trabajar con ese timer. Si yo cambio el timer, yo puedo literalmente pasearme en la topología. Aquí es igual. Yo puedo variar el costo, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle? Que si yo varío el costo y en un lado lo hice bien y en otro lo hice mal, y me pasé en la topología, ¿verdad? Los costos van a ir basados en la velocidad del puerto, pero a final de cuentas siempre van a ser uno. Mentiras, uno es en Spanish, en USPF. Aquí van a ser, por aquí adelante vienen, y si no ahorita en el receso se los busco en la presentación del módulo 2, porque van a ir basados en la velocidad, pero no es uno, en uno es para OSPF, que todos tienen un valor de uno. Ahorita los vemos, si no, como les digo, en el receso los busco y se los muestro un toquecito. Ok, dice que la selección de puerto con el costo más bajo, el puerto con el costo total más bajo hacia el root bridge es seleccionado como el root port. Si hay múltiples puertos con el mismo costo, se utilizan otros criterios como el bridge ID del switch vecino y el port ID para desempatar. ¿Verdad? Como les digo, para identificarlo siempre nos vamos a dar cuenta que es el que va a estar más cerca del root bridge, perdón. Ok, dice que el root bridge es el componente fundamental del protocolo Spanning Tree y sus variantes, actuando como el nodo central desde el cual se calcula, mantiene la topología libre de bucles de la red. Su elección y configuración son cruciales para asegurar la eficacia, estabilidad y optimización del tráfico en la red. ¿Verdad? En este caso, es el que se va a encargar como de distribuir la información, ¿verdad? Funciones. Centralización del spanning tree. Sirve como el nodo central desde el cual se calcula la topología, ¿verdad? Sin bucles. Distribución de las BPDU. Envía continuamente BPDU para comunicar la información de la topología a todos los demás switches. Pues, por eso les decía ahorita, digamos que él es como la central, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces él se va a encargar de distribuir la información que los demás necesitan. Va a determinar los caminos más cortos. Cada switch en la red calcula el camino más corto hacia el root bridge y selecciona su root port en base a este cálculo.
Brinda estabilidad a la red al actuar como punto de referencia central. El root bridge ayuda a mantener la estabilidad de la red, minimizando la posibilidad de bucles y asegurando una convergencia más rápida en caso de cambios de topología. ¿Qué es un cambio de topología? Se me cayó este enlace, entonces todo el mundo va por aquí de una. ¿Verdad? Esos son los cambios de topología cuando pasa algo. No es normal, en realidad, chicos, les puedo decir, de que un enlace se caiga así porque así, ¿verdad? No es un proceso normal. Dice que el bridge ID, cada switch tiene un bridge ID único compuesto por una prioridad y la dirección MAC del switch. El bridge ID se utiliza para determinar el root bridge. ¿Verdad? Esa prioridad, que es lo que les decía ahora, es 32.768. Recuerden que hace un ratito les decía, es 32.768 más la VLAN 1, porque todos los switches pertenecen a la VLAN 1. Aunque esté deshabilitada, aunque no la usemos para absolutamente nada, todos los enlaces de los puertos en los switches van a pertenecer a la VLAN 1. Obviamente, cuando yo ya los cambio a VLAN 10, ellos pasan a pertenecer a la VLAN 10, ¿verdad? Pero en este caso, siempre se le va a sumar el 1 a la VLAN 1 más el ID del sistema extendido, que en este caso va a ser igual al el ID de la VLAN. Bueno, entonces si yo tengo VLAN 300, hace 32.768 y le sumamos 300. ¿Verdad? En este caso nos daría 33.068. Y ese sería el bridge ID. Otro punto, chicos, esta prioridad yo la puedo configurar. ¿Verdad? Yo la puedo configurar y los valores van del 0 al 65.000, por ahí andaba. Creo que no es el 65.000 exacto, porque ellos van a ir aumentando de 4.096 en 4.096. ¿A qué me refiero con eso? Yo no puedo poner priority 1000. No me va a aceptar. O no puedo llegar y poner priority 7000. 0, 4.096, 8.192, 12.000 y algo, 16.000 y algo, 24.000 y algo, y ahí van, aumentando de 4.096 en 4.096. Obviamente el valor más bajo va a ser 0, entonces la prioridad que esté en 0 va a ser el root bridge, ¿verdad? Entonces dice que la elección basada en prioridades de el switch con la prioridad más baja se convierte en el root bridge. Si dos switches tienen la misma prioridad, se utiliza la dirección MAC para desempatar. El switch con la dirección más baja se va a elegir como root bridge, ¿verdad? Entonces en este caso, es lo que les digo. Si yo tengo VLAN 10 y 20 acá, 10 y 20 acá, y lo dejo así estándar, o sea, sin hacerle ninguna configuración, pues él es el que va. Él es el que va o esta topología se va a elegir por dirección MAC, ¿verdad? Porque todas las VLAN son las mismas, o sea, el valor de las VLAN, ahí todo va a ser igual. Entonces, ahí el criterio de desempate va a ser la VLAN, perdón, la dirección MAC. Ok, el root secundario dice que es un término utilizado en el contexto del protocolo Spanning Tree y sus variantes para referirse a un switch configurado como respaldo del root bridge. En caso de que el root bridge falle o deje de estar disponible, el root secundario se va a convertir en el nuevo root bridge, asegurando la continuidad y la estabilidad de la red. Recuerden que ese es un proceso que se hace en términos de 10 segundos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces eso, lo que va a estar es como acá. ¿Cuáles son sus funciones? Respaldo del root bridge. El root secundario actúa como un switch de respaldo que tomará el rol del root bridge si el primario falla.
disponibilidad y continuidad proporcionan una solución de alta disponibilidad para la topología de la red, minimizando el tiempo de convergencia y evitando interrupciones en la red. Esto va a ser rápido, ¿verdad? Yo tengo acá, tengo el root bridge acá, tengo el root secundario acá, y a mí, digamos, él viene por acá, y él se me cae acá, inmediatamente él dice, voy por aquí, ¿verdad? O estoy por aquí y se me cae acá, inmediatamente él dice, voy por aquí, o sea, es cuestión de segundos, ¿verdad? Es cuestión de segundos. Es similar al HCRP, ¿verdad? El HCRP siempre va a buscar una convergencia rápida. Entre menos tiempo esté la red inhabilitada, mejor para todo el mundo, ¿verdad? Especialmente dependiendo de la actividad que tenga la empresa a la que pertenece la red, ¿verdad? Dice que la optimización de la red al estar preconfigurado con una prioridad adecuada, la red secundaria asegura que en caso de un cambio, la red se reconverja rápidamente hacia una nueva topología optimizada. O sea, y lo que va a hacer es que se me cae el enlace y la red sigue funcionando, entonces es óptima, ¿verdad? Ok, el estado de los puertos en el Rapid per VLAN, en el Rapid Spanning Tree. Dice que el Rapid Spanning Tree introduce algunas mejoras en los estados de puertos respecto al Spanning Tree original, aunque los estados básicos son similares. El Rapid Spanning Tree tiene transiciones más rápidas y algunos estados adicionales, ¿verdad? Ok, el discarding dice que la función combina los estados de blocking y listening del spanning tree. El puerto no reenvía tramas de datos ni aprende direcciones MAC, pero sigue participando en la topología mediante BP de uso. Su uso, utilizado para inicializar y prevenir bucles, ¿verdad? O sea, él ayuda en el proceso de negociación y después de lo que hace es evitar que pasen los bucles, ¿verdad? Dejando el puerto bloqueado. Dime, Emerson. Profe, bueno, yo no sé si a todos les llegará, como a mí me llegan un montón de correos de Cisco, pero ustedes sí vieron que van a haber unos, o sea, como unos eh, videos, no sé, clases, ponencias, se me fue la palabra, que van a estar desde el 19 de febrero al 24 en los canales de YouTube de Cisco. No, a mí no me ha llegado. Ya, voy esto es específicamente para la gente que se está preparando Para la para, certificación. ajá, ves, ahí inclusive ahí están los enlaces, ese fue el correo que me llegó. Sé que son 4 sesiones de streaming, una el 20 de febrero, otra el 19, igual el 20, y ahí está como el título, como CCNA Prepare Power Up, Terraform U, Introducing to Ansible y Using Cisco Modeling Labs for CCNA Practice. Mm, Ya, creo que sí, ya me sonó el correo. sí, sí, es que aquí, Ajá. lo que decía es que está uno preparando para lo que es el Ujú. examen. Están estos 4 webinars que, por si no les han llegado, pues ahí están. Me imagino que no se necesita. No, no, nada más de este, entrar. Ujú. Ujú. Lo único que no sale es la hora en la que van a hacer. Pero como están en YouTube, después nada más los busca uno y listo, ahí le llega. Sí, aquí dice que Ujú. comenzará el 20 de febrero a las 11. Pero sí está interesante. Entonces, ya que todo funciona en este momento. Sí, 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 en realidad. Bueno, profesora. Listo, por ahí ya, Emerson. Ok, Learning, función similar a Spanning Tree, el puerto no reenvía tramas de datos, pero aprende direcciones MAC. Se utiliza durante la convergencia para construir la tabla de direcciones MAC, ¿verdad? Aparte de eso,
y pues está la parte, ¿verdad? De que todos estos funcionan o van, ¿verdad? En la parte de la convergencia, en la parte del proceso de selección del spanning tree, ¿verdad? Forwarding, función similar a spanning tree, ¿verdad? El estándar original. El puerto envía y recibe tramas de datos de BPDUs, ¿verdad? Para el proceso de negociación. Estado operativo normal en puertos activos en la topología de la red. Luego tenemos el disable, función, el puerto no participa en el proceso de spanning tree, no envía ni recibe tramas BPDU ni datos de usuarios. Se utiliza cuando el puerto está administrativamente deshabilitado por el administrador de la red, que era lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Cuando lo vimos en el spanning tree. O sea, cuando a mí me dicen disable es porque él está administrativamente apagado, o sea, porque yo lo apagué. Yo fui, me metí al puerto y le puse shutdown, ¿verdad? Ese es el disable. En el caso del blocking, el puerto no reenvía tramas de datos, pero sí recibe tramas BPDU. Su función principal es evitar bucles en la red. ¿Verdad? Dice que en este estado se usa cuando el puerto detecta el bucle potencial, solo escucha BPDUs para poder cambiar de estado si es necesario. ¿Verdad? O sea, lo que les decía ahora, ¿cuándo es necesario? O sea, ¿cuándo va a cambiar de estado un puerto bloqueado? Cuando el enlace se cae. ¿Verdad? Yo tengo acá blocking, pues cuando a mí se me cayó aquí, él obviamente ya pasa a dejar de ser blocking, pero ya deja de ser blocking para ser un designated, ¿verdad? Para ser un designated y de esa manera, de permitir que la topología siga estando activa, ¿verdad? Ah, bueno, sí, pues yo me quedé así, yo suave, suave, suave. Ok, dice que en el caso de listening, ¿verdad? Funciona, el puerto no envía ni recibe tramas de datos, pero sí recibe BPDU, se utiliza para determinar si hay bucles en la red. Aquí estamos con el spanning tree estándar, ¿verdad? Learning, el puerto no reenvía tramas de datos, pero sí recibe y envía BPDUs. Además, empieza a aprender direcciones MAC de las tramas que recibe. Uso, se usa durante el proceso de convergencia. El puerto construye su tabla de direcciones MAC para poder reenviar tramas en el futuro, ¿verdad? Recuerden que todos los switches necesitan tener bueno, no solo los switches, los routers, las PCs, todo el mundo tiene las tablas de direcciones MAC, ¿verdad? Que eso es lo que va a permitir el reenvío de tráfico cuando estos pertenecen a la misma red, ¿verdad? Cuando estos pertenecen a la misma red. Y el forwarding, el puerto, cuando me digan forwarding, siempre va a estar en, en reenvío, ¿verdad? Estos siempre van a estar en reenvío, o sea, siempre van a estar listos para enviar datos, que es el proceso igual normal. Dice que en este caso el puerto envía y recibe tramas de datos y BPDUs, está participando plenamente en el reenvío del tráfico de la red. Este es el estado operativo normal para puertos que no forman parte de un bucle. El puerto reenvía tráfico de datos y participa en la topología de la red. Los puertos, recuerden eso. Los puertos, root port y designated siempre son de reenvío, ¿verdad? Siempre van a ser de reenvío. Ok, vamos a seguir por acá. Estos son los estados, ¿verdad? Ellos van a ir, en este orden, ¿verdad? Va a ir de blocking
a listening, learning, forwarding, ¿verdad? Puede quedar en forwarding, ¿verdad? O está la segunda opción, que es pasar de forwarding a blocking. O sea, el puerto en el inicio, por decirlo así, ¿verdad? Inicialmente, él empieza en el proceso bloqueado, ¿verdad? Si nosotros vemos cuando los dispositivos están haciendo convergencia, los puertos están en naranja siempre, ¿verdad? En ámbar, porque ellos están bloqueados, ellos van a arrancar ahí, ¿verdad? En este caso, esta opción se va a dar solo cuando el puerto va a quedar bloqueado, ¿verdad? En el Rapid Spanning Tree, entonces va a ir del discarding a learning y a forwarding. O de forwarding a discarding, ¿verdad? O sea, me refiero a que en este caso, digamos, el puerto va a pasar 2 veces por blocking cuando queda bloqueado. Y aquí va a pasar 2 veces por discarding cuando queda pues, bloqueado, ¿verdad? De otra forma, solo va a pasar por un discarding, ¿verdad? Ok, vamos a seguir por acá. Porfa, recuerden que nosotros, ya lo que es Spanning Tree, le vamos a configurar dos seguridades, por decirlo así, ¿verdad? Que es el PPD Guard Enable y y el Porfas, ¿verdad? Que ellos lo que van a hacer es pasar los puertos a estados específicos, ¿verdad? A estados específicos para evitar retrasos. Claro, tenemos que tener muy en cuenta nosotros esta seguridad de lo que es Porfas y lo que es BPD Guard Enable, solo se usan puertos de acceso. Yo le hago esto a un puerto troncal y me paseo en la topología, ¿verdad? Dice que característica del protocolo Spanning Tree utilizada en switches de red para reducir el tiempo de convergencia de puertos específicos. Cuando el Porfas está habilitado en un puerto, el puerto pasa directamente al estado de reenvío, sin pasar por los estados intermedios de listening y learning. Esto especialmente es útil en entornos en donde los dispositivos finales, como computadoras y teléfonos IP, están conectados. Eso va a ayudar que el DHCP jale de una, por decirlo así, ¿verdad? Que el DHCP jale de una. Función del Porfas. Reduce tiempo de convergencia. Normalmente cuando un puerto se activa pasa por los estados de listening y learning, lo que puede tardar hasta 30 segundos antes de comenzar a enviar tráfico. Con el Porfas, el puerto se mueve inmediatamente al estado de forwarding, permitiendo que el dispositivo conectado comience a comunicarse de inmediato. Optimización para dispositivos finales. Porfas está diseñado para usarse en puertos conectados a dispositivos finales, no debe usarse en puertos que conectan a otros switches o hubs, ya que esto podría causar bucles en la red, que es lo que les decía ahora. Si lo hacemos en un enlace troncal, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos en un enlace troncal, inmediatamente bota la red. Compatibilidad con DHCP. La reducción del tiempo de convergencia con Porfas permite que estos dispositivos completen el proceso de obtención de la dirección IP más rápidamente, mejorando la experiencia del usuario. Se van a tener más rápido la computadora funcionando. Tenemos el root guard, que nosotros esto no lo configuramos, ¿verdad? Nosotros configuramos el BPDU guard y el Porfas. Pero esta es otra configuración de seguridad que se puede implementar. Dice que la característica de seguridad del protocolo Spanning Tree, que se utiliza para proteger la integridad de la topología de la red, su función principal es prevenir que dispositivos no autorizados o switches configurados incorrectamente asuman el rol de root bridge, lo cual podría desestabilizar la red y causar problemas de rendimiento. La función dice que protección del root bridge evita que un puerto, que debería ser un
puerto de borde debe ser un puerto que no debería convertirse en root port. Me refiero a un designated, ¿verdad? O a un blocking. Recibe BPDUs indicando una mejor ruta hacia la raíz. Prevención de cambios indeseados en la topología. Si un switch no autorizado envía una BPDU que indica que debería ser el root bridge, el root pone el puerto en estado de root inconsistent y bloquea el tráfico del spanning tree de ese puerto, y esto evita cambios indeseados en la topología de la red. ¿Verdad? Un toquecito, chicos. Listo, listo, no hay problema. Emerson. Dale. Vamos a ver, aquí, seguimos aquí. Ok, dice que la estabilidad de la red ayuda a mantener la estabilidad de la red al asegurar que solo los switches autorizados puedan influir en la elección del root bridge. Esto en particular, o particularmente útil en entornos donde la red está conectada a redes externas o a dispositivos que no son de confianza. Estado root inconsistent, cuando el root guard detecta una violación, es decir, cuando recibe una BPDU superior en un puerto con root guard habilitado, pone el puerto en estado de root inconsistent. Este estado es temporal y se eliminará automáticamente cuando deje de recibir las BPDUs superiores. O sea, en el momento en que él deje de recibir BPDUs, sigue su función con normalidad. Ok, chicos, son las 7. Vamos a hacer algo. Vamos a tomarnos los 15 minutitos de por acá. Ok. Estábamos, ¿verdad? Bueno, ya pillamos la parte del root guard. Ahora vamos con el loop guard, perdón, que esa es otra configuración de seguridad que se le puede hacer adicionalmente al spanning tree, ¿verdad? Entonces dice que esto es una característica de Cisco que se utiliza en redes de conmutación para evitar la formación de bucles de capa 2 en la topología de la red, especialmente en redes que utilizan el protocolo de spanning tree. En sus variantes como el Rapid Perfilan Spanning Tree. La función principal del loop guard es proteger la topología de la red de cambios inesperados que podrían causar bucles. Esto se logra monitoreando las BPDUs en puertos no designados y si se detecta una ausencia de BPDU en un puerto que debería estar recibiéndolas, el puerto se coloca en inconsistencia de bloqueo inmediatamente, ¿verdad? Dice que las funciones de Looker monitorea las BPDU, monitorea continuamente las BPDU en puertos que no son puertos designados. Un puerto designado no es un puerto que está en el camino activo hacia el root bridge, ¿verdad? Detención en ausencia de BPDUs. Dice que si se detecta que un puerto no está recibiendo BPDUs durante un periodo de tiempo, se considera que hay un problema. Este estado inconsistente de bloqueo coloca el puerto en un estado de inconsistencia. El puerto no reenviará tramas de datos, evitando así la formación de que sea, lo que hace es desbloquearlo, ¿verdad? Él se va a restaurar automáticamente una vez que ya reciba una BPDU, ¿verdad? El puerto puede dejar de recibir una BPDU porque se cayó, porque hubo un retraso, porque la parte donde estaba ese switch, por decirlo así, o donde iba asignado ese switch, se cayó, ¿verdad? Hay muchos factores, ¿verdad? Que pueden influir ahí, ¿verdad?
Dice que el BPDU filter, características de dispositivos de red que gestionan la transmisión y recepción de las BPDUs. Ahora recuerden que las BPDUs son mensajes de control. Estas se van a ver en muchos protocolos. ¿Verdad? Estas se van a ver en muchos protocolos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en Spanning Tree, Ether Channel lo tiene, HCRP lo tiene, ¿verdad? Y las capas del modelo OSI también lo tienen, ¿verdad? También lo tienen. Recuerde que en el caso del modelo OSI tenemos en la capa de aplicación tenemos datos, así es como se llama la BPDU, ¿verdad? En la capa de transporte, dependiendo si este TCP es un segmento, si es UDP es un datagrama, ¿verdad? En la capa de internet se va a llamar paquete, en la capa de enlace de datos se va a llamar trama, ¿verdad? Y en la parte física se va a llamar de bits, ¿verdad? Que es lo que se va a transmitir a través de los medios. Entonces las BPDU tienen esa función, ¿verdad? Que son unidades de datos, ellos llevan información correspondiente al protocolo, a la capa donde se encuentren o a la que pertenezcan, ¿verdad? Entonces dice que las BPDU son mensajes de control de red utilizados por el protocolo Spanning Tree y sus variantes para evitar la formación de bucles de red y para mantener una topología libre de bucles. La función principal del filtro BPDU es controlar el envío y la recepción de los mensajes en puertos específicos de un switch. Esto puede ser útil en ciertas situaciones donde se desea excluir un puerto de participar en el proceso Spanning Tree, como cuando se conectan dispositivos que no deben interactuar con Spanning Tree, por ejemplo, puertos de acceso. La gran mayoría, bueno, en la gran mayoría de casos, va a ser en puertos de acceso, ¿verdad? De estas configuraciones, ¿verdad? Dice que la de funcionamiento, configuración global, dice que deshabilita o deshabilitación de BPDUs. Cuando se habilita el BPDU filter globalmente, se deshabilita el envío y recepción de BPDUs en todos los puertos del switch. Esto efectivamente va a excluir todos los puertos de participar en un proceso de spanning tree. Luego, configuración por puerto. Cuando se habilita el filtro BPDU en un puerto específico, ese puerto no enviará las BPDUs. En algunos casos también ignorará las BPDUs recibidas y esto puede ser útil en puertos que se conectan a dispositivos host en lugar de otros switches, ¿verdad? Importancia del filtro de BPDU dice que prevención de bucles no deseados evita que ciertos puertos participen en spanning tree, lo cual puede ser útil en puertos que no deben formar parte de una topología. Seguridad en redes donde se desea evitar la inyección malintencionada de BPDUs. El filtro de BPDUs puede ayudar a proteger la red. Recuerden, ¿verdad? Que los atacantes tienen mil herramientas, ¿verdad? Y ellos pueden hacer todo ese tipo de cosas. Pueden enviar BPDUs falsas, así como mandan una MAC falsa, ellos pueden enviar BPDUs falsas, ¿verdad? Optimización de la red. Dice que en ciertos escenarios evita que ciertos puertos participen en el spanning tree. Esto puede optimizar el rendimiento de la red. ¿Por qué? Porque no se van a procesar o no se van a procesar puertos o mensajes que no deberían procesarse, ¿verdad? Que al final de cuentas se van a procesar para desecharse, ¿verdad? Luego tenemos el PPU Guard. Este sí lo conocemos, ¿verdad? Lo configuramos en el módulo 2 como tal. Dice que es una característica de red utilizada en switches, especialmente en aquellos de Cisco para proteger la topología de la red de ataques o errores que pueden causar bucles en la red. Esta característica es particularmente útil en redes que utilizan el protocolo Spanning Tree o sus variantes. La función principal
Dice que es desactivar automáticamente un puerto cuando recibe una BPDU. Esto se hace para evitar que dispositivos no autorizados o mal configurados participen en el proceso Spanning Tree, lo que podría alterar la topología de red y causar bucles. En este punto, igual que el Porfas, ¿verdad? No se puede configurar en puertos troncales. Esta configuración se hace solo en puertos de acceso. Si nosotros hacemos esto en un puerto troncal, ¿verdad? Inmediatamente vamos a botar la red, ¿verdad? Funcionamiento. La configuración dice que el BPUGAR se usa a menudo en combinación con Porfas, una característica que permite a los puertos de acceso pasar inmediatamente al estado de reenvío sin esperar los temporizadores de Spanning Tree. La detención de las BPU dice que cuando el BPUGAR está habilitado en un puerto, el switch monitorea constantemente la recepción de las BPUs en ese puerto. Desactivación del puerto. Si el puerto configurado con un BPUGAR recibe una BPU, el puerto se desactiva automáticamente y se coloca en error disable, ¿verdad? En error deshabilitado, que es que el puerto se apaga, se cae, ¿verdad? Y hay que restaurarlo manualmente. No sé si ustedes recuerdan que en la seguridad de puerto, cuando el switch recibe una MAC que no está dentro de la lista de MACs permitidas, entonces él se cae. Y para rehabilitarlo, ¿verdad? Para volverlo otra vez a poner en función, ¿verdad? Entonces se tiene que entrar al puerto, ¿verdad? Se tiene que entrar al puerto, apagarse administrativamente y encenderlo administrativamente, ¿verdad? No es lo mismo un puerto caído que un puerto deshabilitado administrativamente. Deshabilitado administrativamente es cuando yo entro y le pongo shutdown, ¿verdad? Y con el no shutdown yo lo vuelvo a habilitar, ¿verdad? Importancia de las BPDU. Protección contra dispositivos no autorizados. Evita que dispositivos no autorizados participen en el spanning tree, lo que podría causar bucles o cambios indeseados en la topología de la red. Reducción de errores de configuración. Minimiza el riesgo de errores de configuración en la red, especialmente en puertos que deberían estar conectados a dispositivos finales. Seguridad adicional. Agrega una capa adicional de seguridad al evitar que cualquier dispositivo que envíe BPDUs altere la topología del spanning tree, ¿verdad? Ok, chicos, no sé si tienen alguna duda por acá con la parte de spanning tree. Ok, buenísimo. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la parte de wireless. En el tema anterior, hablamos de wireless, ¿verdad? Pero es muy básico, ¿verdad? Como muy por encimita. Aquí vamos a ahondar un poquito más, nuevamente en la parte wireless, ¿verdad? Dice que la arquitectura de Cisco Wireless, ¿verdad? Que ya es una función que tiene Cisco con los Wireless LAN Control, ¿verdad? Diseñada para proporcionar una solución integral y escalable para redes inalámbricas, garantizando alta disponibilidad, seguridad y rendimiento. Recuerden que los controladores se utilizan cuando se implementan redes de malla. ¿Verdad? Una red de malla es cuando están diferentes tipos de puntos de acceso conectados entre sí, ¿verdad? Y dándonos, pues, obviamente, una mayor zona de cobertura, por decirlo así, ¿verdad? Mayor ancho de banda, ¿verdad?
Dice que se basa en una estructura jerárquica que generalmente incluye los siguientes componentes: un controlador de red inalámbrico que centraliza la gestión de múltiples puntos de acceso. Entonces, a través de ese controlador se le van a asignar las configuraciones al punto de acceso. Por ahí se le puede poner nombre, se le puede poner contraseña, ¿verdad? Se pueden crear VLANs. Entonces, en este caso, pues todos van a tener el mismo nombre y la misma contraseña. Recuerden que vamos a estar en una malla, que lo que vamos a estar haciendo es ampliando, ¿verdad? El rango de cobertura, ¿verdad? Al estar ampliando el rango de cobertura, y nosotros necesitamos garantizar de lo que es el roaming, ¿verdad? O sea, que yo me pueda ir moviendo de punto de acceso a punto de acceso sin tener sin tener que estarnos pues logueando y demás, ¿verdad? O sea que pues eso se haga automático, ¿verdad? Facilita configuración, administración y monitoreo de la red inalámbrica y proporciona características avanzadas como la calidad del servicio, movilidad segura y administración de políticas, ¿verdad? Luego de los controladores, ¿verdad? Tenemos de los que son los puntos de acceso, ¿verdad? Que esos son los que nos van a dar conectividad a los usuarios finales, a los que nos van a permitir conectarnos a la red. Ellos se van a estar comunicando con el controlador para recibir las configuraciones, ¿verdad? Y políticas, de las políticas son digamos lo que digamos que las reglas que va a poner la compañía, ¿verdad? Eso es una política es un acuerdo que la compañía decide tomar, en función de la red o para mejorar la red, ¿verdad? Dice que pueden operar en diferentes modos según la necesidad de la red. Y tenemos el Cisco Prime Infrastructure, que es una herramienta de gestión unificada para redes cableadas e inalámbricas, proporciona capacidades de monitoreo, administración y resolución de problemas. Esta plataforma de Cisco Prime es como un controlador, como una aplicación centralizada, ¿verdad? Al final de cuentas, todas las configuraciones yo las voy a hacer a través de esta aplicación del Cisco Prime, ¿verdad? Tenemos los DNA Center, que los DNA Center funcionan igual o similar al Cisco Prime, ¿verdad? Que en este caso, un DNA es una central, ¿verdad? Es una aplicación como esta, ¿verdad? Bueno, en este caso esta es la Prime, pero ¿verdad? Ya lo que nos va a dar, lo que nos va a permitir es configurar los equipos, pero aparte de eso, adicionalmente a nosotros nos van a dar de monitoreo, ¿verdad? Ellos nos van a dar monitoreo, nos van a permitir ver cómo está funcionando la red, ¿verdad? ¿Qué tipo de tráfico está atravesando la red y demás? Entonces dice que esta es una plataforma de gestión y control basada en intención, permite la automatización, análisis y aseguramiento de políticas en toda la red. Una política, como les decía ahorita, es un acuerdo en la compañía, ¿no? La compañía se va a reunir con los administradores de la red y dentro de esas políticas hay muchas cosas. Por ejemplo, que los celulares personales no se conecten a la red. Que después de X horas la red se deshabilite. ¿Verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que lo que van a hacer es buscar la forma de proteger la red. ¿Verdad? La forma de proteger la red, la forma de que la red, la forma de que la red, funcione de lo más óptima posible, ¿verdad? Ok, dice que los modos de punto de acceso y sus funciones, ¿verdad? Los puntos de acceso se pueden configurar de diferente forma. Obviamente, chicos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en cuenta
que eso va a depender del punto de acceso como tal. Entonces, si el punto de acceso no tiene la capacidad de hacerlo funcionar en alguno de alguna de estas funciones, pues no se va a poder, ¿verdad? Modo local es la función principal, proporcionar servicios de acceso inalámbrico a los clientes. Digamos que este puede ser el estándar normal, ¿verdad? De un punto de acceso, ¿verdad? Digamos que la configuración estándar, la función estándar. Características de escaneo pasivo y activo de canales para la detención de interferencias. Reducción de potencia y cambio de canal automático para evitar interferencias. Proporciona capacidades de mitigación de interferencias y optimización del rendimiento, ¿verdad? Está el modo Flex Connect, puñé unas palabras en inglés que a veces a mí me cuesta un mundo pronunciarlas. Función principal, permitir que los puntos de acceso mantengan la funcionalidad de la red básica incluso cuando pierden la conexión con el Wireless LAN Control, ¿verdad? Dice que características tiene el local switching, que permite que el tráfico de datos se enrute directamente a través de los puntos de acceso sin pasar por el control, ¿verdad? Por el controlador. Modo autónomo, permite a los puntos de acceso seguir proporcionando servicios de red incluso cuando están desconectados del controlador. Y dice que es útil en sitios remotos donde la conectividad del Wireless LAN Control no es constante. O sea que puede ser interferente, intermitente. Entonces en este punto él puede trabajar autónomamente, ¿verdad? Modo monitor. Función principal, monitorizar el espectro inalámbrico para detectar dispositivos no autorizados y otras amenazas. Dentro de las características, no proporciona servicios de acceso a clientes, escanea todos los canales disponibles, captura datos para análisis, es útil para tareas de seguridad y gestión de interferencias. Luego tenemos los modos, ¿verdad? De puntos de acceso y la función de cada modo, ¿verdad? Modo Route Detector, función principal, detectar puntos de acceso no autorizados. Esto es ya más como en la parte, digamos, lo que de seguridad, ¿verdad? Características, monitorear el tráfico de la red cableada para identificar puntos de acceso no autorizados. No envía ni recibe tráfico inalámbrico de clientes. Él solo va a estar detectando, él solo va a estar monitoreando, ¿verdad? Porque perfectamente alguien puede pegar un punto de acceso ahí, ¿verdad? O sea, hay muchas formas. Hay alguien que quiere tener internet en la oficina, entonces tiene su punto de acceso configurado, basado en lo que él quiso, ¿verdad? Y simplemente lo pega a la red y listo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, se pueden detectar, ¿verdad? Yo, digamos, yo viéndolo así en el modo de que la persona necesita, pues, o quiere tener internet en el trabajo, pero ahí se puede dar para muchas cosas, se puede dar para robar datos y demás, ¿verdad? Ok, tenemos el modo sniffer, que ya esto es como un capturador de paquetes, ¿verdad? Función principal, capturar y analizar paquetes de datos inalámbricos. Características, funciona como un sniffer de red, enviando capturas de tráfico a una estación de análisis, útil para diagnósticos y resolución de problemas avanzados. ¿Verdad? Esto va a funcionar de como Wireshark, que ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Que ya lo que están viendo es el tráfico que atraviesa la red como tal. Modo puente, esta función era muy normal usarla en los modems de los proveedores de servicios. Bueno, yo me acuerdo que una vez me puse a hacer unos cambios en una red y no andaba el laptop, lo estaba haciendo desde el teléfono y por error puse el router inalámbrico en bridge y le di guardar cambios y se me desconectó todo, ¿verdad? No tuve más acceso. Estaba en media pandemia, era cuando la, la, el- la restricción era a las 5 o 6 de la tarde, una cosa así.
Estaba como a 20 minutos de mi casa y eran como las 4:30 y tenía que ir a la casa por la computadora, el cable, devolverme al lugar, restaurar el punto de acceso y devolverme a la casa, ¿verdad? Entonces, ese modo bridge nunca se me va a olvidar por eso, porque me tocó correr. Dice que la función principal es proporcionar conectividad inalámbrica entre diferentes segmentos de red, ¿verdad? Y va a ser digamos que como la función de un switch, de un intermediario. ¿Verdad? Características permiten configurar el punto de acceso como un puente inalámbrico para conectar dos o más segmentos de red. Útil en aplicaciones de backhaul y en configuraciones de redes distribuidas. Luego tenemos el FlexBridge. Función principal combina las capacidades del FlexConnect y del Bridge. Permite la conmutación local y la funcionalidad de puenteo, perdón, ideal para entornos donde se requieren ambas funciones, ¿verdad? Que al final de cuentas es de lo que va a ser la función de igual de puente, ¿verdad? Beneficios de la arquitectura de Cisco, ¿verdad? En el caso del wireless, escalabilidad. Recuerden que los puntos importantes que se tienen que tener en cuenta en una red siempre es la escalabilidad, ¿verdad? Que la red crezca sin que se vea afectada. Entonces dice que la escalabilidad puede manejar desde pequeñas redes hasta grandes despliegues empresariales. Centralización súper importante. Si yo puedo centralizar una configuración, que es una desde las grandes ventajas que tiene hoy en día la automatización, si yo puedo centralizar una configuración, eso me va a garantizar a mí que la configuración o que la red me funcione a la perfección, ¿verdad? Que eso es uno, digamos, de los grandes problemas de la configuración que nosotros hacemos, que es ir equipo por equipo configurando, ¿verdad? En una que va, en una que viene, metimos las patas y después de ir a solucionar el problema, cuando tenemos la visión del problema, cuando nos toca ir a buscarlo, después batallar, ¿verdad? Buscando ese problema. Entonces, nos da esa funcionalidad, ¿verdad? De la centralización, ¿verdad? Que nos permite hacer que la configuración sea homogénea, por decirlo así. Seguridad ofrece robustas características de seguridad y detención de amenazas. Movilidad facilita la movilidad segura de los usuarios dentro de la red. Y rendimiento optimiza el rendimiento inalámbrico mediante la gestión dinámica del espectro. El espectro es el espectro de ondas, ¿verdad? La distancia que estas pueden llevar y demás. Dentro de la parte de la movilidad, y recordar que esa es una de las características principales de la inalámbrica, ¿verdad? Eso es uno de los puntos que se buscó con las conexiones inalámbricas, que es la movilidad, que el usuario se pueda mover a través de la red sin necesidad de tener una conexión física, ¿verdad? No vamos a depender de un cable, no vamos a depender de un puerto. Esa es una de las grandes características de la movilidad, ¿verdad? Dice que la arquitectura Cisco Wireless y los modos de los puntos de acceso están diseñados para proporcionar una red inalámbrica robusta, segura y de alto rendimiento, adaptándose a diversas necesidades y escenarios de implementación, ¿verdad? Dice que la infraestructura física de una red inalámbrica de Cisco incluye varios componentes claves como los puntos de acceso, controladores inalámbricos, puertos de acceso y troncales en switches y grupos de agregación de enlaces. Nosotros a nivel de de dispositivos inalámbricos, nosotros podemos hacer agregación de enlaces. Nada más que en los puntos de acceso se llaman LAC,
pero es una función similar al Ether Channel que hacemos en los switches, ¿verdad? Ok, dice que en el caso de los puntos de acceso proporcionan conectividad inalámbrica a los dispositivos finales. Estos se conectan físicamente en la infraestructura cableada de la red mediante cables Ethernet, conexiones a switches. Los puntos de acceso se conectan a los puertos de acceso en un switch, ¿verdad? Nosotros, para que él se conecte, tenemos que hacerlos, ¿verdad? A un punto de acceso como tal, ¿verdad? Dice que estos puertos suelen estar configurados en modo de acceso y pertenecen a una VLAN específica que transporta el tráfico de datos a los puntos de acceso. Muchos, no todos, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que por ejemplo, ahora está la función de Power over Ethernet, ¿verdad? Entonces, depende del dispositivo que yo tengo, puede tener esa función, ¿verdad? Un Power over Ethernet lo que hace es dar corriente desde el switch hasta el dispositivo, sea un punto de acceso, sea un teléfono IP, sea una cámara de seguridad, ¿verdad? Entonces, en este punto, él nos da, perdón, corriente. Entonces, no es necesario tener conectado un cable de corriente, ¿verdad? O a un toma corriente el dispositivo. No son todos los switches que dan esta función, no todos los puntos de acceso aceptan o nos sostienen esta función, ¿verdad? Luego tenemos los Wireless LAN Control, que centralizan la gestión y el control de los puntos de acceso. Se conectan a la red cableada para interactuar con los puntos de acceso y gestionar el tráfico inalámbrico. Luego está la conexión a switch. El Wireless LAN Control se conecta a los switches utilizando puertos troncales o agregaciones de enlace para manejar múltiples VLAN que separan diferentes tipos de tráfico, ¿verdad? Los puertos de acceso en un switch se utilizan para conectar dispositivos finales y puntos de acceso. Estos puertos de acceso están configurados para pertenecer a una VLAN específica y solo manejan tráfico de esa VLAN específica. Hay switches, bueno, los Wireless LAN Control, perdón, que nosotros podemos hacer enlaces troncales también, ¿verdad? Y de ahí tiramos diferentes puntos de acceso. Pero igual, vuelvo al tema anterior, ¿verdad? Que eso va a depender del dispositivo que yo esté adquiriendo, ¿verdad? El dispositivo que yo tenga. Puertos troncales de un switch transportan el tráfico de múltiples VLAN. Estos puertos son esenciales para las comunicaciones entre switches y, bueno, entre switches y switches o entre switches y los Wireless LAN Control. Los puertos troncales permiten el paso de múltiples VLAN. Utilizan el protocolo IEEE 802.1Q para etiquetar el tráfico de VLAN, ¿verdad? Recuerden que en este caso, del 802.1Q lo que quiere decir es troncal, ¿verdad? Luego tenemos los grupos de agregación de enlaces, los LAC, ¿verdad? Que esos son muy similares al Ether Channel, que agrupan múltiples interfaces físicas para aumentar la ancho banda y proporcionar redundancia. Dice que la conexión al switch, el Wireless LAN Control y los switches pueden usar los LACs para mejorar la capacidad de redundancia de conexión. Las interfaces en un LAC se configuran para funcionar como un único enlace lógico. O sea, ellos funcionan exactamente igual que el Ether Channel, pero a nivel de un punto de acceso. No sé si tienen alguna duda, chicos, ahí con esta parte de la infraestructura de Cisco Wireless. Todo claro de momento. Ok, perfecto. Que vamos a hablar un poquito de la administración de los dispositivos de red, ¿verdad? Cómo nosotros podemos pues accesar de manera remota a un dispositivo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser por Telnet, puede ser por SSH, puede ser por HTTP, ¿verdad? Dependiendo
el dispositivo, ¿verdad? Entonces dice que la administración de dispositivos de red es crucial para mantener la seguridad, rendimiento y disponibilidad de la infraestructura de red. Existen varios métodos para acceder y administrar estos dispositivos, cada uno con sus propias características y niveles de seguridad, ¿verdad? Tenemos Telnet, recuerden, ¿verdad? Ahí como tip, ¿verdad? Ahí el Telnet no se debería utilizar, ¿verdad? Telnet no se debería utilizar porque recuerden que no es seguro, ¿verdad? De él, todo el tráfico que envía a través del Telnet, es tráfico visible, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen por ahí en cuenta, dice que protocolo de red que permite a los administradores conectarse a dispositivos de red de manera remota y ejecutar comandos en una línea de comandos, en una interfaz de línea de comandos. Recuerden que para estas conexiones, nosotros normalmente usamos emuladores de terminal, ¿verdad? Que lo que hacen es similar el CM de Windows, por decirlo así. Dice que características protocolo TCP/IP que utiliza el puerto 23. No es seguro, transmite datos incluidas contraseñas en texto claro, lo que lo hace vulnerable a interceptaciones, perdón. Se utiliza la interfaz de línea de comandos para tener acceso al dispositivo. Ahora, recuerden ahí que el comando para ingresar con Telnet es Telnet más IP. Puede ser puerta de enlace predeterminada si estamos en un router o la VLAN de administración, ¿verdad? Luego tenemos SSH, que es la contraparte de Telnet, por decirlo así, ¿verdad? En el caso del SSH, nos da una mayor seguridad porque el tráfico que se envía a través de esta conexión es tráfico 100% encriptado, ¿verdad? O sea, no es tráfico visible. Entonces, y por lo consiguiente es más seguro. Dice que protocolo seguro que permite la administración remota de dispositivos de red mediante el cifrado de las conexiones, asegurando la confidencialidad e integridad de los datos. Protocolo TCP/IP que utiliza el puerto 22, ¿verdad? Es seguro, cifra los datos transmitidos y autenticación soporta autenticación mediante contraseñas y claves públicas y privadas, ¿verdad? Recuerden que aquí usamos RSA, ¿verdad? Y utilizamos RSA como protocolo, ¿verdad? Que en este caso es el Rives Shamil Alderman, que es el que se va a encargar de encriptar los datos. Y se utiliza igual, ¿verdad? Que Telnet como un emulador de línea de comandos, ¿verdad? El comando para ingresar por SSH es SSH -L, el admin, ¿verdad? El admin me refiero ahí al administrador que nosotros seteamos, ¿verdad? El nombre de administrador. Más IP de puerta de enlace. ¿Verdad? Tenemos accesos por SSH, por HTTP, ¿verdad? Dice que permite la administración de dispositivos de red a través de un navegador web mediante una interfaz gráfica. Características, protocolo TCP/IP utiliza el puerto 80. No es seguro, los datos se transmiten en texto claro, ¿verdad? Esto es similar a Telnet, ¿verdad? Toda la información que se envía a través de esta conexión es información 100%
legible, ¿verdad? No va encriptada. Y se puede utilizar por interfaz gráfica de usuario, pero menos segura, ¿verdad? Y es que se pone HTTP y se utiliza la IP de la puerta de enlace predeterminada en el emulador que nosotros estemos usando. HTTPS es la versión segura de HTTP, ¿verdad? Que en este caso usted utiliza el SSL y TLS. Que es el Secure Socket Layer y el Transport Layer Secure, ¿verdad? Que esos son los protocolos que van a encriptar los datos. Aquí, al igual que en SSH, todos los datos van a ir encriptados, ¿verdad? Características, protocolos TCP/IP utiliza el puerto 443, cifra los datos transmitidos y también se puede utilizar o se puede ingresar a través de una interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? O podemos utilizar una interfaz de línea de comandos, ¿verdad? A través de, por ejemplo, un emulador de terminal, ¿verdad? Hay unos que permiten este acceso. Luego tenemos el acceso por consola, ¿verdad? Tener en cuenta que este acceso por consola, ¿verdad? En este caso, recuerden que el acceso por consola es la primera entrada. O sea, siempre que nosotros vamos a estrenar un dispositivo, la primera entrada va a ser consola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de configuración que nos permita a nosotros ingresar de manera remota. Mira, yo no voy a tener ni una IP de puerta de enlace predeterminada, no voy a tener ni una IP de VLAN de administración, nada. Entonces, la primera entrada por defecto se va a hacer a través de un cable de consola, ¿verdad? Dice entonces que es método de acceso físico que permite administración directa de un dispositivo a través de un puerto de consola. Características, acceso físico no requiere, requiere una conexión directa con un cable de consola. Recuerden que ese cable también pues en su mayoría fue diseñado por Cisco, ¿verdad? Y cada dispositivo va a traer su propio cable de consola, ¿verdad? Ahí no hay que andarlo buscando, por decirlo así, cada dispositivo lo va a traer. Dice que seguro no depende de la red, de lo que lo hace inmune a ataques, ¿verdad? No va a depender de conexión a ningún tipo de red, ni HTTP, ni nada de eso. Entonces, una conexión directa uno a uno. Y se utiliza la interfaz de línea de comandos para la configuración del dispositivo.